Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con la última sección, los últimos 3 versículos correspondientes al capítulo 4 de Primera Corintios. Vamos a considerar en esta oportunidad y finalmente el verso 19, 20 y 21. Estamos considerando el tercer punto, apreciados hermanos, de este último párrafo del capítulo 4, desde el 14 al 21. Verso 14 al 21, estamos frente a lo que hemos llamado las amonestaciones de un padre espiritual. De manera entonces que ya estamos acercándonos al final de este importante capítulo, donde se cierra, podríamos decir hermanos, que se cierra el gran tema de las divisiones en Corinto. La causa de las divisiones está considerado entonces en la gran sección desde el capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 4, verso 21. Y las palabras finales del apóstol allí en el verso 19 son las siguientes: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. En el verso 20 el apóstol dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el último verso dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Verso 19 entonces, hermano, allí Pablo claramente se propone visitar Corinto personalmente. La autoridad apostólica sería la última instancia, quizás, que Dios usaría para traer a los corintios a los pies del Señor, en reconocimiento de sus errores y como principio de la corrección de los muchos males que Pablo desea corregir por medio de esta carta. La visita está determinada, por supuesto, por la voluntad del Señor en la decisión de Pablo. Esta prometida visita fue cumplida, como se ve en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 21, un texto que quizás valga la pena recordar allí en el capítulo 19 del libro de los Hechos. La palabra del Señor consigna las siguientes expresiones: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Enfatizamos esa expresión, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. El apóstol Pablo entonces probablemente cumplió ese deseo en el año 56 después de Cristo, nos dicen los expertos en cronología bíblica. Así entonces el apóstol ya de antemano anticipa su presencia en Corinto. Pronto iré a vosotros, si el Señor quiere. Qué importante esta expresión. Aquí se ve el balance entre lo que Dios quiere y lo que nosotros quisiéramos hacer. Nuestra voluntad siempre debe someterse a los planes del Señor. La disciplina del Señor siempre estará presente, su corrección, por supuesto, su dirección para someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Este es un ejemplo digno de imitar que nos da el apóstol, un ejemplo de su sujeción a la voluntad del Señor. Y esta dependencia debería representar la constante actitud de cada uno de nosotros. Aunque no siempre, hermanos, tengamos que decirlo en voz alta: si el Señor quiere, o Dios primero, o si el Señor lo permite, basta con pensarlo en el corazón y en la mente cuando nos proponemos ciertos planes que esperamos que el Señor los determine. Pablo dice: y conoceré no las palabras, sino el poder. Una cosa es hablar de una persona cuando está ausente. Otra es enfrentarse al poder de Dios que se experimenta en su presencia. También significa que Pablo irá a observar la forma de vida de los corintios para ver si el poder de Dios obra en ellos, en poder vencer la carne en ellos y ver si son dirigidos por el Espíritu Santo. Estos corintios hablaban un montón, podríamos decirlo coloquialmente. Literalmente estaban llenos de palabrería.
Pero no eran sus palabras altisonantes las que contaban, sino sus acciones. Jesús el Señor no dijo nunca: por sus palabras los conoceréis, sino: por sus frutos los conoceréis. Pablo pondría al descubierto no lo que ellos dicen, sino lo que son, no la apariencia elocuente, sino el trasfondo de vida de tales personas. Si estos líderes estuviesen llenos del Espíritu Santo, serían una influencia positiva en la congregación. Pero si carecen de esa influencia, no sabrán cómo edificar la iglesia. El plan de Pablo es quedarse en Corinto para ver si estos líderes han sido dotados de poder espiritual para promover la causa de Cristo. Pablo estaba preparado para respaldar sus propias palabras con poder, con acciones que revelarían el pecado de ellos y la santidad de Dios. Sigue avanzando el apóstol y dice en el verso 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios consiste no en palabras, sino en poder. El reino de Dios en este caso, estimados hermanos, no se refiere tanto a la abierta manifestación de Cristo en un día futuro de gobierno universal, como lo conocemos por 1000 años aquí en la tierra. Aunque sin lugar a dudas es un privilegio y es hermoso recordar que efectivamente un día la justicia, la paz, la bendición será el gozo que disfrutará la iglesia cuando esté reinando con Cristo aquí en la tierra, en cuanto al aspecto, como se dice, escatológico, profético de la palabra. Seguro que el apóstol ha mencionado, y es así en varias ocasiones en sus cartas, el aspecto profético del reino de Dios, como en 1 Corintios 6:9, Efesios 5:5, y aquel maravilloso pasaje de 1 Corintios 15:50 que habla del reino futuro, el estado eterno de Dios con los santos para siempre, por la eternidad. Aquí el reino de Dios se refiere a su realidad espiritual presente. Es el ámbito en que se reconoce el gobierno de Dios y ciertamente su poder se exhibe en la vida de los creyentes, en la evidencia de frutos espirituales y en un andar digno como la palabra del Señor nos enseña. Si nosotros vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 14, verso 17, allí el apóstol dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si recordamos también las palabras de 1 Tesalonicenses, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, allí en el capítulo 1, verso 5, cuando Pablo recuerda la manera maravillosa como el evangelio llegó a Tesalónica, él dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, enfatiza el apóstol Pablo. Uno, estimados hermanos, uno podría hablar hasta por gusto si usted lo quiere, y sin embargo no hacer nada para el Señor. En cambio, otro podría decir poco y ser de mucha influencia para el Señor. Palabras no faltarán, dijo un respetado siervo de Dios, pero muchas veces habrá falta de poder en el exceso de palabras. En Filipenses capítulo 3, verso 10, cuando Pablo habla de participar del poder, de experimentar el poder de su resurrección, de la vida nueva en Cristo, Pablo enfatiza allí ese poder de resurrección de Cristo que se manifiesta y debe manifestarse en la vida del creyente. De manera que la vida nueva que tenemos en Cristo es victoriosa, debiera llevarnos permanentemente a la victoria. Y se ve en la realidad de las cosas, no en la jactancia de una persona, en la manera de reaccionar frente a las pruebas y las tentaciones, y en las oportunidades de decidir entre el Señor y su pueblo, en el servicio para el Señor y su pueblo, o decidir a favor de su interés personal. Es allí, en estos ámbitos de victoria, donde se ve la realidad espiritual de una persona y no meramente palabras. La prueba
normalmente saca a la luz la calidad del material con que estamos compuestos, espiritualmente hablando. La final prueba del corazón o del estado del corazón no yace en palabras, sino en el testimonio, en el carácter de Cristo reflejado y manifestado en obras de justicia. En otras palabras, el poder. Por ejemplo, podemos recordar las palabras de 1 de Juan, capítulo 3, verso 18, en esa importante y maravillosa carta, 1 de Juan, capítulo 3, verso 18, el apóstol nos recuerda y dice: hijitos míos, no amemos en palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El mismo evangelio que Pablo predicó, lo recordamos nuevamente, es el evangelio que consistió no en palabras, sino en poder. Entonces, hermanos, Pablo usa el concepto del reino para recordarles el poder e influencia que Dios tiene en todo el universo, sin lugar a dudas. Pablo ya ironizó con los corintios llamándoles reyes. Si ustedes recuerdan el verso 8 de este capítulo 4, cuando ellos pensaban que estaban reinando. Vosotros reináis, dice el apóstol, mas nosotros sufrimos. Esa era la realidad de la vida cristiana de los apóstoles. Pero ahora les enseña que es Cristo quien reina con poder en todo su reino más allá de las palabras. Es un reino en el ámbito espiritual. Y ese gobierno y esos derechos del Señor, del que es supremo en autoridad, deben expresarse de manera práctica en la vida de todo creyente. Así que en el reino de Dios podemos enfatizar: Jesús reina en forma suprema por medio de su presencia y la presencia del Espíritu Santo en todos los creyentes a través de la Iglesia. Recordemos que entramos en el reino solo porque el poder salvífico de Dios a través del Evangelio nos ha transformado en una manera maravillosa y nos hace partícipes también de su reino, recordando las palabras de Colosenses capítulo 1, verso 13, que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Finalmente, hermanos, terminando esta gran sección sobre el tema de las divisiones entre hermanos, el apóstol termina diciendo, verso 21, ¿qué queréis? Le dice a los corintios, ¿iré a vosotros con vara o con poder y espíritu de mansedumbre? Nos preguntamos, ¿cómo actuaría Pablo? O enfatizamos, ¿cómo actuaría Pablo cuando llegue a Corinto? Esa actuación de Pablo dependería de cómo reaccionarían ellos a las amonestaciones del apóstol. Si ellos evidencian un espíritu rebelde, seguro que Pablo irá con vara. Si en cambio son humildes y se someten, irá con amor y espíritu de mansedumbre, como lo expresa este verso 21. En el verso 15 Pablo ha manifestado su carácter de padre espiritual, que tiene el derecho de usar la vara. Pero Pablo prefiere que las cosas se arreglen para que puedan gozar de la comunión en las cosas del Señor cuando Él llegue a Corinto. Siempre será mejor el amor y el espíritu de mansedumbre, aunque no debemos olvidar que la vara también es una expresión de la benignidad del Señor para con nosotros. Pablo no tiene duda de usar su autoridad apostólica, pero prefiere usar un carácter paternal frente a sus hijos rebeldes. Así también nos trata nuestro Padre Celestial. Debemos ser hijos obedientes. De nosotros depende si Dios nos debe tratar con vara o con palabras de amor y de mansedumbre, o de condescendencia, o de misericordia, o de gracia, más bien dicho, hacia cada uno de los suyos. El apóstol es el representante de Cristo y como tal está habilitado para corregir con la palabra autoritativa de Dios. Algunos podrían alegar que Cristo sacó a los mercaderes del templo con un azote. Sin embargo, olvidan que fue un breve suceso que ocurrió en 2 ocasiones a lo largo de más de 3 años de mansedumbre y paciencia del Señor. El Señor tenía derecho a actuar con la vara y el azote. En Pablo
un hombre que sabía ser enérgico, encontramos una proporción parecida. Él mismo se estaba haciendo la pregunta en el verso 21. ¿Es que me obligarán a cambiar de método y dejar de usar la mansedumbre para apelar a una enérgica corrección? Todo dependería, como hemos dicho, a la respuesta de los corintios, a las exhortaciones de Pablo a través de esta maravillosa carta y de las exhortaciones que ciertamente él expresará de manera presencial con los hermanos ahí en Corinto. Volvemos a repetir entonces, hermanos, para finalizar, que esta sección del capítulo 4, del verso 14 al 21, ha preparado el camino para los próximos dos capítulos, capítulo 5 y capítulo 6, que tristemente tratan acerca de la disciplina en la iglesia local. Había pecado la congregación de Corinto y Pablo estaba preparado para tratar con él mismo. Ya les había escrito una carta acerca del asunto, como hemos visto en el capítulo 5, verso 9, pero la congregación no le había obedecido. Y como recordamos, fue entonces que algunos de los miembros más espirituales, como la familia de Cloé o la casa de Cloé, se pusieron en contacto con Pablo, y seguramente también otros hermanos que llegaron a visitarle desde Corinto manifestaron su profunda preocupación por los males que estaban aconteciendo allí en Corinto. Algunos de los líderes de la iglesia le habían escrito a Pablo pidiendo consejos puntuales sobre asuntos domésticos. Y Pablo seguramente oraba para que obedecieran el consejo que les había escrito. Pablo dio la oportunidad a la iglesia de Corinto para que pusieran la casa en orden. En los capítulos siguientes explica cómo debe gobernarse la iglesia dentro de la voluntad de Dios. Desafortunadamente, la iglesia en Corinto no obedeció de inmediato. Pablo tuvo que hacer una rápida visita a Corinto y su experiencia durante esa visita fue muy dolorosa, según consigna 2 Corintios capítulo 2, verso 1, capítulo 12, verso 14 y el capítulo 13, verso 1. Después les tuvo que escribir una carta muy fuerte, según 2 Corintios 7, del 8 al 12, que ustedes, hermanos, pueden corroborar en sus casas, la cual es posible que haya sido llevada por Tito. Pero finalmente, para la gloria de Dios, el asunto, o la mayoría de los asuntos, se arreglaron en su mayor parte. Pero aún quedaba por hacer un poco más de limpieza en la casa, en medio del pueblo de Dios. Por ahora, algunas crisis, algunas dificultades habían sido solucionadas, según nos dice 2 Corintios capítulo 12, verso 20, al capítulo 13, verso 5. Estimados hermanos, con la ayuda del Señor procuraremos emprender el delicado e importante estudio de los capítulos 5 y 6 de esta carta. Dios permita que en un futuro inmediato, en el futuro que el Señor permita, podamos compartir también de esta importante y preciosa carta, con la ayuda del Señor, ir avanzando en la medida que Él nos permita beneficiarnos de su palabra. Que el Señor les bendiga ampliamente en todo. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús quisiera hablar, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir,
más con los otros compartir. Más de Jesús, más de Jesús, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más de Jesús anhelo ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz. Más de Jesús, más de Jesús, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz.